que el Señor nos acompañe. Gracias Dios, en esta mañana tú nos quieres hablar y precisamente en nuestro tiempo devocional hoy en Hebreos 7, del 1 al 10, haremos nuestra meditación. Melquisedec, una sombra de Jesús. Me gustaría compartirles pantalla del texto que hoy vamos a dar lectura. Aquí lo tenemos, Hebreos 7 del 1 al 10, el sacerdocio de Melquisedec. Dice la Escritura, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Qué palabra tan maravillosa la que esta mañana el Señor nos ha mostrado. Y realmente podemos ver que el sacerdocio de Melquisedec es esa sombra de Jesús. ¿Y por qué podríamos decir esto? ¿Por qué podríamos llegar a esta conclusión? Bueno, yo tengo a través de lo que Hebreos nos dice cuatro puntos o cuatro aspectos que puedo comprender o entender para que reconozcamos a Melquisedec como un tipo o una sombra de lo que era Jesús aún en ese tiempo en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y aquí Hebreos está recordando o está hablando de que Jesús es ese sumo sacerdote, ese sacerdote que no sale o que no desciende de Leví, sino de Judá. Y el primer punto, pues, es de que es importante aclarar que un rey no podía ser sacerdote y un sacerdote no podía ser rey según el sistema levítico. Mas, sin embargo, Melquisedec fue rey y sacerdote. Pienso que esta razón nos tipifica, ¿no es cierto?, a Cristo, nuestro rey y nuestro sumo sacerdote, ya que no es descendiente de Leví, sino de la tribu de Judá. En segundo lugar, pues, el sacerdocio de Leví recibía los diezmos de Israel como un mandamiento, ¿sí? Abraham dio el diezmo voluntariamente a Melquisedec de todo el botín al regresar de la batalla. Esto hace que lo que Abraham dio a Melquisedec sea más grande aún que el pago del diezmo por parte de Israel al sacerdocio instituido por Moisés. Debemos entender esta parte, ¿no? Lo que Abraham dio a Melquisedec es aún más grande. Tercero, debido a que toda la tribu de Leví estaba genéticamente en Abraham, cuando dice que Leví estaba en los lomos de Abraham,
cuando él hizo esto de dar el diezmo, ¿no? Vemos al sacerdocio de los levitas pagando el diezmo ahí, al sacerdocio de Melquisedec, o sea, alguien mayor. Esto muestra de Melquisedec que está en una posición de autoridad sobre Abraham y su descendiente Leví. O sea, este sacerdocio de Melquisedec es aún mayor que el sacerdocio de Leví. Se dice, por supuesto, que como cuarto punto aquí, el menor es bendecido por el mayor, ¿cierto? Por lo tanto, Melquisedec mostró que era mayor que Abraham cuando lo bendijo. En esta parte, Abraham aceptó que Melquisedec era mayor cuando recibió la bendición. Ahora, la bendición de la que se habla aquí no es simplemente decirle bien a otros, lo cual también puede hacerlo un menor a un mayor, ¿cierto? En esta parte, Abraham aceptó que Melquisedec lo bendijera, pero no como cualquier persona, les decía, puede bendecir o decir bien a otro, ¿cierto? No es simplemente desearle bien a otros, lo cual también puede un menor darlo al mayor, decíamos, sino que es la acción de una persona autorizada para declarar las intenciones de Dios, de otorgarle cosas buenas. Una persona autorizada de parte de Dios para otorgar intenciones buenas a otra persona. Esa es la clase de bendición que aquí Abraham estaba recibiendo, ¿cierto? Entonces, con todo esto podemos darnos cuenta que el sacerdocio de Melquisedec es mayor que el sacerdocio de Leví. Por tal razón podemos darnos cuenta que es la sombra de Jesús, ¿cierto? Es la sombra de Cristo, es la sombra del sumo sacerdote, nuestro rey. No olvidemos que un levita es según perdón, según el sistema levítico y viceversa, ¿no? Sino de Melquisedec. Por eso no tiene principio y no tiene fin. Siempre estuvo ahí, ¿cierto? Y también, si Jesús, el sacerdote, según el orden de Melquisedec, vive por siempre y carga él los pecados de todos. El sistema levítico en el sacerdocio era limitado por ser humano, porque solamente cubría una vez al año el pecado del pueblo en el sacrificio, en el tabernáculo, ¿cierto? Pero el sacerdocio de Melquisedec, al ser para siempre, como en el Salmo 110 también lo dice, ¿cierto? Que era constituido sacerdote para siempre, refiriéndose a Melquisedec y como tipo de Jesús. Entonces Jesús es nuestro sumo sacerdote para siempre. Y él no solo cubriendo la multitud de pecados del pueblo, sino cargando con el pecado de todos nosotros en ese único y suficiente sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Cómo no estar agradecidos? ¿Cómo no darle gracias a Dios por ese sacrificio, por ese amor, por ese sacerdocio permanente, perpetuo, que es el sacerdocio de Cristo, sacerdocio de Jesús, quien vive para siempre? Ahí dice de quien se dice que vive, ¿cierto? Y Jesús vive, está vivo, Él no muerto, Él resucitó, está sentado a la derecha de nuestro Creador, de Dios Padre. Y lo esperamos por segunda vez para que nos encontremos con Él entre las nubes y podamos entonces entrar al reino, podamos entrar al cielo. Démosle gracias entonces a nuestro Dios por ese sumo sacerdote que no tiene principio ni fin, que siempre ha estado ahí y que con su sacrificio nos ha dado la salvación, con su sacrificio nos ha rescatado de la potestad de las tinieblas.
Ya no simplemente ha sido cubierto nuestro pecado, sino quitado y pagado el precio por nuestra maldad.